Muy bien, 12 el acumulado de cada uno, llegó a 100. Hace la gráfica. Está excelente, está muy bien. ¿Cuál es la situación? Profe, te lo voy a explicar así, rápidamente porque estoy en el trabajo. Ok, Bueno, me quedé con la duda. ¿Se pueden usar cualquiera de los dos gráficos? Esa era una de las consultas. Porque yo hice este de abajo y hice ese de arriba, de dos maneras. La el manera de como lo arriba, estaba haciendo usted eh, y... el de arriba, Ah, ok, está bien. Ese lo hice de una manera diferente. ok. Es el de Ok, arriba para poder trabajarlo más cómodamente. Pero recuerde, no es sacar el gráfico lo que interesa, es las conclusiones que saca del gráfico. Porque ok. aquí lo que le va a decir a ustedes, dónde se completa el 80%, solamente en estos dos, en G y K. Así, ok, está bien, listo. Ok, Y la vamos a otra ver. consulta es en esa hoja exactamente porque yo estaba haciéndolo. Pero yo no sé por qué yo estaba con la idea de que las primeras dos filas que dice efecto y número de efectos es la original, el dato original. Después hice otra columna donde yo ordenaba efectos y números de efectos ya de mayor a menor, ¿verdad? Las dos primeras Ujú. columnas las dejé para no perder el dato original. Pero yo estaba con que el número de efectos, ¿verdad? Se hace 59 por creo que es 59, Sí, pero, bueno, 50, perdón, 59, ajá, voy a hacer una pequeña corrección aquí, ¿está bien? El porcentaje de efectos que usted tiene aquí, apenas lo tiene, primero que nada no los ocupa porque tiene el número de efectos y tiene el acumulado, que es la base del trabajo que uno anda buscando. No sé cuál es la idea de colocarlos inversamente, pero en este momento esto sale sobrando. esa era mi consulta, si eso no es necesario. No, en este momento sale sobrando. Usted puede tomar estos valores si quiere y eliminar todo esto, porque estos valores no significan nada dentro de la línea, ¿verdad? Entonces podemos eliminar Ah, ok, todos estos, porque para hacer en este caso, para hacer el Pareto, solo necesito tener los defectos y los acumulados. Entonces yo puedo tomar tanto el número de defectos y hacer la gráfica de un solo tiro. ok, Hacer esto y esto de una vez. Ya me voy a insertar, vengo aquí y que me los tire de una vez, ¿verdad? sí, y sí, igual ahí yo creo que le va a dar mal porque los datos no están correctos, digámosle, porque el número de efectos no está conforme a la fórmula original, digámosle, Ah, ok. porque ahí le va a dar mal, por eso era mi consulta, porque yo hice ese como yo lo estaba haciendo y después hice la hoja 2 y 3 como usted lo explicó, entonces esa era mi duda para aclarar bien qué era, cómo tenía que hacerlo, pero ya me quedó claro. Estamos entonces, no hay ningún problema, nada más. Ya sabe que en este primer modelo el dato le va a dar falseado, aunque los Ujú. trabaje exactamente igual. Eso sería todo. Ah, ok, está bien, listo, profe, pura vía. Pura vida. Ok, gracias. Zoraida ya viene. Ya llegó. Hola Zoraida, muy buenas. Vamos a comenzar. Usted me dice si grabamos. Voy a buscar la presentación primero para poder ingresar al proceso. Ok, estamos en las selecciones. Estábamos en la número 4, creo, ¿verdad? No, no, ni siquiera es aquí. Es en aquí. Permítame para revisar el cuaderno. Estamos en la página. Vamos a ver. Ya habíamos pasado. Mm, No me acuerdo, pero creo que íbamos por aquí, ¿verdad? A ver si acaso más adelantito. Sí, íbamos por la página 9. Estamos empezando. Soraya, ¿me escucha?
Soraya, no me escucho. Profe, creo que ella dijo que tenía el audio malo. Revise WhatsApp. Vamos a ver si hay algo en el WhatsApp. No tengo nada en el de la llamada. Vamos a revisar si en el WhatsApp al otro lado tenemos algo. A ver. Esto para grabar. Muy bien, empecemos entonces. Vamos de una vez. Vamos a suponer, ¿dónde me quedé? Ya esto es historia, historia. Vamos con la calidad total. Problema de variación, esto es historia. Ok, empecemos ahí. Vamos a ponerlo aquí. Muy buenas tardes, chicos. Estamos para hoy en la lección, que ya perdí el número. Hoy estamos, lección número 16. 16, no, estamos en la lección número 17. Quedan 7 lecciones para terminar, incluyendo esta. 17 y hoy es 12 de mayo 2023. Muy bien. Les mandé la tarea, ¿tuvieron chance de verla? ¿La lograron abrir del WhatsApp? Profesor, Sí, señor. honestamente no la pude ver porque yo el día que iba a hacer lo de la tarea era, bueno, que tenía toque de chance era domingo, lunes y parte del martes. Como no lo vi, más bien yo le pregunté de que porque yo no lo vi en la plataforma. Ya. Entonces sí, lo que sí es que ahorita es para bueno, para el 18, ¿verdad? Hay que presentarla. Sí, hay que presentarla Eso se y sube a la plataforma. se sube a la plataforma y yo les vuelvo a dejar otra al 18 para que la vayan sacando, para gastar todo el total de los puntos que nos quedan. Después de esto les hago el comentario de que este curso, este programa, así como está terminando el 30 del 6, ¿verdad? Así que nos queda nada más un mes para terminar, que son en total 7 lecciones, para que lo tengamos presente, porque vamos a socar con las prácticas para ir avanzando un poquito más e intentar cubrir la mayor cantidad de materias. Después de esto, no he podido arreglar el asunto de las asistencias, tanto de las dos asistencias del mes de abril como las del mes de mayo, porque tengo lleno ya la plataforma. Voy a limpiarla este fin de semana para que me quede espacio y volver a agilizar el proceso para que les aparezcan, porque todo el mundo me preguntaba que por qué la tarea no salía y no salía y no salía, y me puse a revisar y resulta que es que ya no tenía espacio. La había subido, pero no queda espacio para que aparezca físicamente. Entonces, esa es la razón. Voy a dedicarme a este fin de semana a limpiar la plataforma para que quede espacio y a partir de ahí ya quede visible todo lo que les había mandado adicional. Lo más importante es que la tarea está en el WhatsApp para que la puedan comenzar a hacer y no se atrasen. Muy bien, vamos a iniciar entonces, como les decía, estamos en la lección número 17, hoy 12 de mayo, y vamos a trabajar lo que nos queda de la exposición para poder, ojalá, concluir esta presentación el día de hoy. Vamos a hacer hasta lo imposible. Primero que nada, vamos a hablar de lo que son las herramientas, las 7 herramientas para la calidad. Hay 3 tipos diferentes que se llaman exactamente iguales. La diferencia es que una es de la mejora continua y la otra son herramientas básicas, pero todas se llaman igual herramientas básicas para la calidad. En el primer grupo, que es este el que vamos a ver, no, el segundo grupo sería este porque ya vimos la primera. No sé si ustedes se acordarán que cuando analizamos todo el proceso de cuáles eran las primeras 7 herramientas, habíamos definido cada una de ellas y habíamos hecho hasta ejercicios para poder tocar lo que eran las 7 herramientas tomando en cuenta la mejora continua. Para ir recordándolas son tormenta de ideas, diagrama de afinidad, diagrama matricial, campo de fuerza, diagrama de clasificación de criterios y la plantilla de verificación. ¿Se acuerdan de las primeras 7 herramientas de la calidad? Si no se acuerdan, se las mando para que las puedan repasar ustedes en su casa.
Mándelos, por favor. Vamos a buscarlas en una carrerita y se las mandamos de una sola vez. Muy bien, vamos a ver, pongámoslo aquí y hagámoslo aquí. Permítame un segundo, a ver. Sería mucha suerte que me fueran estas de primera instancia. Vamos a ver si están. No, esta es otra cosa, nada que ver. Vamos a ver. Debería ser una de estas. Esta no es. Estas son las otras 7. Las que no hemos visto todavía. Esta no es. No, vamos a buscarla más rápido por años. Vámonos por acá. Y busquémosla por aquí. Permítame, no coincide ninguno. No coincide ninguno. Vamos para atrás. Y nos vamos a un año atrás. Vamos a todo el año. Aquí están todas, ¿ok? Vamos a aprovechar ya que están aquí. Vamos a ver estas. Es esta. Ok, agarremos aquí. Pongamos esto aquí. Busquemos dónde están ustedes y comencemos a pasarles. Aquí les paso de una vez la presentación. Aquí está el libro. Y les paso las básicas que son las que vamos a ver ya. Ok, les paso lo de Pareto para que quieran repasar. Y eso es todo lo que vamos a pasar. Cerremos aquí. Bajamos aquí. Cerramos aquí y volvemos a la presentación. Muy bien, me avisan cuando la reciban, si me hace el favor. Avísenme cuando la recibieron. Vamos
libro de herramientas, las 7 herramientas y diagrama de Pareto, ¿verdad, profe? Correcto. Muy bien, se les envían las herramientas de la calidad para cada uno de los elementos. Ok. Perfecto. Muy bien, vamos a empezar. Tenemos lo siguiente. En estas 7 herramientas que vamos a hacer, que le llamamos las herramientas básicas, lo que vamos a hacer es cómo nosotros vamos a resolver problemas específicamente del área de calidad. Para ello vamos a utilizar estas herramientas: la hoja de control o la hoja de recorrido de datos, el histograma, el diagrama de Pareto, el diagrama causa-efecto, el diagrama de estratificación, el diagrama de Scarlett, que es el diagrama de dispersión, y las gráficas de control. Para ello, entonces vamos a tomar en cuenta que existen medios y métodos para poder, o instrumentos, para poder tomar la información que necesitamos y ser capaces de resolver un porcentaje muy alto de cualquier problema utilizando estas herramientas. Las herramientas complementarias que vamos a mencionar van a ser la lluvia de ideas, que es el término, el proceso de encuestas, de entrevistas, la utilización de diagramas de flujo y las matrices de selección de problemas. Y podemos hacer una lista más larga aún si queremos. Aquí lo que buscamos es que podamos detectar a partir de las 7 herramientas elementos tan importantes como poder detectar problemas, delimitar áreas problemáticas, estimar factores que probablemente provoquen un problema a futuro, determinar si el efecto tomado como problema es verdadero o no, prevenir errores debido a la omisión, rapidez o descuido a la hora de tratar los datos, confirmar los efectos de mejora y detectar desfases a la hora de la manipulación de los datos. Para ello, entonces, vamos a comenzar primero que nada haciendo o definiendo las características en las cuales se puede hacer calidad. Para ello, vamos a hablar de lo que son siempre características físico-químicas de los productos y adicionalmente le vamos a dar ciertas características a los productos que pueden ser variaciones de dimensiones, temperaturas, presiones, color, olor o cualquier elemento que los defina. Para ello hay 2 clasificaciones. Pueden ser variables o por atributos. Entonces, cuando hablamos de calidades por variables, vamos a hacer aquellas que son medibles, como la dimensión, la temperatura, la presión. Cualquier tipo de variable medible puede ser una de las características. En la condición de los atributos, tenemos colores, sabores, olores o la naturaleza propia del producto como tal en su área de servicio. Para ello, entonces, tenemos que poder visualizar la primera herramienta que va a ser para nuestro caso el diagrama de Ishikawa. ¿Por qué comenzamos con Ishikawa? Porque es la manera más fácil de considerar. Se le conoce como Ishikawa, espina de pescado o el método de las 4 M's. Lo que hace es un análisis general sobre cuáles son los controles y podemos hablar de orígenes o causas al mismo tiempo, tanto de la maquinaria, la mano de obra, los métodos de trabajo y la materia prima. Dentro de estos elementos, entonces vamos a clasificar para poder ver cada uno de ellos en un orden específico, iniciando con el número 1, que sería la hoja de marca. La hoja de marca me sirve a mí para poder recolectar los datos y llevar un registro, para poder unir y clasificar la información para determinar las diferentes categorías en las cuales se pueden separar en frecuencia los datos para establecer lo que nosotros vamos a llamar un histograma. Básicamente, el propósito que esto tiene es que la hoja de recopilación de datos funcione como el elemento no solamente en la recopilación, sino que pueda ser
fácil de analizar y que sea fácil de estudiar. Tenemos la ventaja de Minitab que una vez que introducimos los datos, entonces esta hoja lo que nos sirve es para tomar esos datos y clasificarlos. Cuando hablamos de la hoja de marca, también hablamos de diferentes elementos, como pueden ser la distribución de variaciones o variables que se den dentro de un artículo. Les recuerdo que la calidad de un artículo puede ser influenciada por diferentes condiciones al mismo tiempo. Puede tener una condición de variación de volumen, longitud, talla, clase y calidad. Esta clasificación de artículos por defecto hace que en una misma pieza puedan haber n cantidad de defectos si tomamos cada uno de los posibles ensayos que podemos realizar sobre este artículo. De igual manera, la localización del defecto en la pieza. Esto va a causar que los defectos vayan a sufrir una verificación según el chequeo, según la tarea de mantenimiento y aplicación que andamos buscando. No vamos a ir a revisar una pieza por destruirla. Vamos a ir a revisar una pieza para encontrarle cuáles son los errores que pueden hacer inservible el producto o hacer un daño catastrófico en el mismo y que deje de funcionar antes de tiempo. Entonces, para hacer eso, se desarrollan los manuales de control de calidad. En el manual de control de calidad lo que se busca es poder cuantificar la información referente a los posibles daños que se van a encontrar en cada uno de estos y documentarlos. En estos también debemos de utilizar y analizar cuál es la forma de recopilación para poder tomar los datos lo más certeros posibles en las frecuencias que necesitamos que esto ocurra. Les recuerdo que cuando hacemos un proceso de inspección de calidad, nos vamos a basar siempre en el principio de inicio, medio y final. Así que en dónde se va a efectuar va a depender del tamaño del lote y otras condiciones adicionales que vamos a analizar, dependiendo del tipo de herramienta que tengamos para poder hacer las lecturas y poder transmitir esas lecturas en forma adecuada a un formato razonable. Dentro de estos formatos de importancia que normalmente hablamos, los que más resaltan son las investigaciones de procesos de distribución, los artículos defectuosos, la localización de los defectos y las causales de los defectos. Para cada una de ellas tenemos una secuencia y una hoja para poder identificar cuáles son los elementos que estamos dando seguimiento. Para dar un ejemplo, yo puedo inspeccionar vasos de vidrio en una vidriera. Pero resulta que el proceso de muestreo que me exige me debe de garantizar como 30 o 40 puntos de control, a los cuales yo solamente voy a atender 4 o 5 que son los significativos dentro del proceso. Es como querer hacer un Pareto y solo vamos a concentrarnos en los principales, no en los que están de últimos en la fila. Para esto entonces tenemos que definir el alcance de qué tamaño son los datos, cuál va a ser la periodicidad que vamos a estarlo recogiendo y revisando, y diseñar un formato de hoja adecuado para estar tomando en esa información de tal manera que no se preste ni a confusiones y que no se dé el faltante de información de esos datos. Asimismo, vamos a establecer la trazabilidad del producto manteniendo las fechas de inicio o término. Así evitamos que se den interrupciones y que la información se pierda o se confunda con otros datos. Para hacer este elemento, entonces tenemos que hablar del control diario del funcionamiento, o sea, el hacer la función dentro del elemento día a día. Primeramente, si el manual de calidad especifica que un producto en una operación específica puede generar 10 defectos, tenemos que hacer un Pareto para esos 10 defectos y determinar cuáles son los más significativos a fin de verificar esos puntos de control dentro de lo que vamos a hacer. No nos daría tiempo de inspeccionar todos los posibles errores dentro de un proceso porque la inspección de calidad va a ser regular en el tiempo, va a hacerse lo que se llama a nosotros un camino del inspector a través de un periodo de tiempo. Significa que va a dar N cantidad de rondas por una misma máquina, siempre revisando todo el proceso en el área en donde esté desarrollándose. Para ello va a necesitar dispositivos tanto de seguridad física como equipo de medición especial de acuerdo al tipo de inspección que va a realizar.
Entonces, para ello hay que hacer un estudio e investigar cuáles son esos elementos que vamos a tomar del manual de defectos y cuáles requieren medidas de salud ocupacional y estudiar cuáles son los causales de accidentes por operación para estarle recordando a los operarios que deben de utilizar el equipo correctamente debido a que en esas operaciones han ocurrido X y Y accidentes con las causas dependiendo. Ahora sí, ¿qué sucede de calidad contra el producto? Cuando hablamos de estos elementos, tenemos que analizar las causas de piezas defectuosas para poder clasificarlas y a la vez comenzar a tomar los datos de qué tipo de defecto se está dando por proceso, por operación y en qué parte de la pieza. Al estudiar estos problemas, podemos definir el comportamiento de una máquina ante una materia prima. Y de esta manera vamos a establecer un patrón de comportamiento de esa materia prima en los procesos y los cambios que pueden sufrir en relación a otra máquina. ¿Preguntas, dudas por el momento? ¿Tienen preguntas o dudas? Una vez que hemos realizado esta función, nos vamos directamente a la hoja de marcas. En ella vamos a tener, para el ejemplo, defectos del 1 al 8 y vamos a tener 4 tipos diferentes de máquinas y se hace un análisis de cuántos defectos de la producción total se encontraron en cada una de las diferentes máquinas. Como un ejemplo, en la primera línea se encontraron en la máquina de defecto tipo 1, se encontraron 3 en A, 2 en B y 4 en C. Si nos vamos al punto 4 de defectos, encontramos 5 en A, 2 en C y 1 en D. Una vez que tenemos esos datos, los vamos a sumar tanto por fila como por columna y a partir de aquí, entonces ya podemos comenzar a analizar lo que van a ser las muestras de un producto. ¿Qué buscamos? Vamos a localizar en cada producto que estemos examinando cuáles son las ubicaciones de los defectos. Vamos a marcar la cantidad de defectos que tiene, porque lo que queremos hacer es estandarizar el proceso y que el manual tenga un efecto sobre qué está bueno y qué está malo. Puede que muchos de estos elementos, como los que acabamos de ver, en los 8 tipos de defecto, se puedan ubicar diferentes tipos de situaciones. Es nuestro trabajo analizar cada una de ellas por separado. Pero les recuerdo, tenemos un ABC que nos dicen cuáles son en donde tenemos que concentrarnos para causar el mayor impacto en el número de defectos. Ahora sí, ¿qué hacemos con toda esta información? Cuando vamos a hablar de efectos o defectos presentes en un producto, tenemos que identificar cuál fue la máquina que lo produjo. Hay que darle trazabilidad en el producto y analizar en esa máquina cada cuánto se está produciendo una falla para poder generalizar el número de fallas generales y asimismo poder ver el comportamiento que ésta tiene y poder desarrollar registros, localizaciones y verificaciones. Como en una actividad normal, siempre revisamos en principio, medio y final a la hora de la producción, significa que si tenemos una variabilidad de defectos, entonces tenemos que identificar un problema en dónde está ocurriendo y por qué está ocurriendo. Entonces el procedimiento para hacer eso inicia con un procedimiento de diagrama de flujo. Recuerde que registrar, localizar y revisar es parte de este primer paso. Una vez que tenemos los diagramas de flujo, vamos a qué hacer, o sea, qué vamos a efectuar con toda esta información. Una vez que recolecté la información, lo que voy a hacer es tomar esos datos, pero no los vamos a usar abiertamente. Vamos a escoger el momento apropiado para poder ocupar esos elementos y hacer un resumen sobre el plan de los 5W y un H. Recuerde que en este caso los 5W están definidos como cómo, cuándo, por qué, quién, qué y dónde. Para cada uno de estos elementos tenemos que respondernos las siguientes preguntas. Podemos hablar del parabrisas de un carro, que puede tener un golpe, un agrietamiento, un agujero, una marca. Entonces, la primera pregunta es ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Qué y dónde? Esta es una regla fundamental y es la base del Ishikawa, para que lo tengan presente.
Una vez que estamos en esto, debemos de ver el diseño de la marca y hacer en este caso hojas de control para poder definir cuáles son los tipos de defecto que se van a dar según los 8 tipos que identificamos. Este plan de diseño o hoja de marca, como quieren llamarla, debe de incluir toda la información de todas las piezas que normalmente vamos a verificar. Recuerden que la cantidad de piezas de un muestreo nace de la Militar Standard, así que necesitamos tener el plan de muestreo muy claro para saber cuántas unidades vamos a tomar de principio, medio y final para poder definir cuántos o cuáles de esos elementos van a ser significativos, ya sea al inicio, en medio o al final. Entonces, la utilización de esto es determinar la frecuencia de los errores, ver cuáles son las posiciones dentro del todo del proceso, ubicarlos y prepararnos para poder hacer análisis adicionales, sobre todo para poder convertir estos datos en herramientas útiles aprovechables cada vez más con diferentes opciones. Para esto, entonces, tendríamos un ejemplo de control de defectos cuando hay tres órdenes colocadas y hay diferentes errores y vamos a tabular cada uno de esos errores. Al hacer la tabulación, entonces vamos a tener un total tanto para cada uno de los defectos como un total por máquina para cada uno de estos defectos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ver cuáles son los niveles de rango y repetición para poder establecer una gráfica constructiva. La gráfica que vamos a hacer puede presentarse de varias formas. Primero que nada, vamos a decir que un gráfico va a ser la forma simplificada en la cual podemos en una forma visual interpretar y visualizar los datos. Tal como aquí tenemos un ejemplo de cómo se distribuirían los equipos según los aficionados en Costa Rica al fútbol. Tenemos después los beneficios de los gráficos. Primero que nada, que son fáciles de manipular, fácil de comprender y revelan muchos elementos en la forma visual. Aquí tenemos el primero, que es el de circular o pastel, que marca cada una de las preferencias de cada una de las personas sin prestar tanto número, sino simplemente como un dato general. De esta manera podemos presentar los resultados y obtener un concepto de qué proporción tiene cada uno de los elementos. Para ello, tendríamos el ejemplo que vamos a hacer para sacar un porcentaje en el cual decimos que el cine representa 40, radio 15, teatro 25, televisión 20. Y tenemos entonces para calcular los porcentajes y calculamos los porcentajes de cada uno. Pero para construir lo que nosotros vamos a llamar un diagrama de pastel, el diagrama de pastel tiene una característica especial. Tiene 360 grados, no es una lámina fija de horizonte y de altura, sino que es un pastel, hay que partirlo en forma de pastel. Para poder convertir esta información en forma de pastel, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a montar una regla de 3 otra vez en la misma proporción, pero esta vez vamos a tomar los 360 grados de la esfera totalmente, en este caso del pastel, y lo vamos a multiplicar por el porcentaje de contribución de cada una y lo dividimos entre 100. Así estamos convirtiendo los datos de un 40% a un 144%. ¿Se va entendiendo para que comencemos a hacer el primer ejercicio? Chicos, entonces hagamos este primero para que ustedes puedan visualizar el cómo se hace. El objetivo es hacer un diagrama de pastel. Si yo me voy a Excel, no tiene chiste, porque nada más pongo la cantidad de cada uno, lo toco y se hace solo. La idea de esto es que ustedes sepan cómo se hace a pie, por si acaso en algún momento les llegarán a preguntar cómo se hace. Entonces, tomemos los datos, por favor, y comencemos a hacer para que ustedes vayan viendo cómo se va desarrollando. Les recuerdo, la fórmula es sencilla. Ustedes pasan estos valores que tenemos aquí, 40, 15, 25 y 20, y los vamos a convertir a valores de porcentaje. Una vez que los tenemos colocados, entonces podemos multiplicarlos por 360 y el resultado lo dividimos entre 100. Automáticamente estamos creando un diagrama de pastel.
Aquí lo tenemos en fórmula y aquí lo tendríamos nosotros calculado para los otros elementos y tenemos entonces ya poder una figura en la cual represente en un pastel la contribución de cada uno de ellos. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Profe, ¿se puede volver la anterior? Claro que sí. Aquí estamos desde la parte de los numeritos. Como le digo, se hace la misma presentación que si fuera una regla de 3, excepto que la regla dice que es 360 multiplicado por el factor porcentual de la cantidad dividido entre 100. Y ahí entonces nos llega directamente a dar el área del pastel. Se convierte cada porcentaje en un área de pastel. El ejemplo no es muy interesante porque de casualidad da 100 la sumatoria de todos los datos, pero cuando nos da 70, entonces sí se vuelve muy interesante porque convertir un grupo de datos que está en un 70, un 80, 90%, convertirlo a pastel, entonces la fórmula sí se vuelve más bonita. Hay que hacer un cambio para poder hacerlo, simplemente de sacar de primero el porcentaje de contribución a la cantidad de datos que tengamos. Posteriormente lo multiplicamos por 360 y lo dimos entre 100 y obtenemos el nuevo valor conceptual dentro de la figura del, en este caso, de la esfera o el pastel, como queramos verlo. ¿Preguntas o dudas por el momento? Profe, una consulta. Por ejemplo, ahí en la radio que era 15 y 15, bueno, equivalía al 15% en la Es anterior. porque de casualidad los datos, si usted los suma, dan 100. Ajá. Recuerde que para sacar un porcentaje no tiene que dar 100, ¿verdad? Puede sacar el porcentaje de cualquier cantidad. Pero para este caso que está al 15, entonces lo que dice es que uno va a tomar ese valor y lo vamos a ver en la parte superior. Dice, igual lo que les dije, toman el 15%, lo multiplican por 360 y lo dividen entre 100 y les da el área nueva que va a ocupar de la esfera en relación al total de valores. Si ustedes suman los tres valores, les va a dar 360. Ok, ok. Ok, sigamos entonces. Okay, aquí tenemos un cuadro simpático para que ustedes lo vayan haciendo. Entonces les doy un par de minutos. Por favor, vayan realizando el ejercicio para ir saliendo de este tema. Óigame qué caliente que está esto. ¿A cuánto está? Aquí estamos a 28,5 grados. Mire, a ustedes les llovió y aquí se azotó el calor. Muy bien, vamos a analizar todos estos datos. La primera cosa que tenemos que hacer es sumar estos elementos para poder tenerlos a disposición. Permítame para ver si me puedo robar esto. Copiar. Nos vamos para Excel. Ok. Ponemos los datos. Pintarlo de negro. Esto está muy grande. Vamos a echar esto más chiquito. Ok. Paso número 1. Tenemos que convertir estos números. Aquí vamos a escribirlos aquí a la par. 40.051 más 13.860 más 37.803 más 34.261 más 36.1. Ok, colocamos y hacemos la sumatoria.
como dice la regla, 162. Y ahora hacemos la parte del proceso para poder calcular el porcentaje de cada uno. Y vamos a darle porcentaje. Hacemos lo mismo, sí, pero primero hay que fijar este de aquí. Dólar, whisky, dólar. Ok, sacamos todos los demás. Ahora nos venimos para acá y vamos a hacer la formulita que nos dice que son 360 multiplicado por este de aquí. Y este de aquí le hacemos así y lo dividimos entre 100. Y automáticamente tendríamos la conversión del valor del cual el área está disponible. ¿Ok? Si lo queremos trabajar diferente, lo convertimos en porcentaje y tenemos los porcentajes totales dentro de lo que sería la gráfica circular. Estos serían porcentajes. Y así nos quedaría en el efecto cada uno de los diferentes datos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien, ya está en el WhatsApp. Ahí les va a llegar. Muy bien, continuamos donde estábamos y volvemos ahora con la presentación. Una vez que tenemos estos elementos, entonces ya podemos hacer diferentes ejemplos para ver cómo funciona cada uno de ellos. También podemos realizar otro tipo de ejercicios también para que tengan para hacer prácticas y ver lo que sería ahora, cambiando de tema, lo que sería el pictograma o gráfico de barras. ¿Tienen preguntas, dudas antes de que cambiemos de tema? Si no hay dudas, entonces vamos a ver el gráfico de barras. La interpretación que hacemos en un gráfico de barras, que es las que vamos a trabajar nosotros directamente en el programa del Minitab, podemos hacerlo y podemos realizarlo dividiendo las categorías en las cuales se puede preparar y hacer los diferentes tipos de gráficos. Pueden hacerse gráficos de barras en número de defectos por tipo de máquina, cantidad vendida por tipo de producto, número de devoluciones por cliente, eficiencia por departamento o número de órdenes por vendedores al mes. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos combinando dos variables para poder hacer este tipo de gráficos. Una que son las mediciones laterales y otra que son la categoría de los datos dentro de estas dos categorías laterales. Entonces, para hacer esto, vamos a analizar un ejemplo para que vean cómo se va a incluir esto a la hora de tabular. Vamos a tener tres departamentos y 3 grupos de empleados distintos. Estos en total suman 150. Lo primero que vamos a hacer es determinar la escala en la que se va a producir para poder definir cuál es el número de, en este caso, dividido en la recta, el número de partes iguales que proporcionalmente van a trabajar en una escala en una gráfica. Vamos a encontrar los datos mayores y los datos menores y determinar el espacio de graduaciones que vamos a tener a la hora de hacerlo. Para ello, vamos a establecer lo siguiente. Tenemos un número mayor de 70 y un número menor de 30. Eso nos da un rango de 50. Para esto, entonces podemos utilizar un centímetro como la base y tendríamos entonces un horizonte o una escala ya graduada para poder colocar los datos y así ir analizando las categorías distanciadas según el tamaño. Para ello, entonces, se recomienda que el medio de espacio siempre esté como parte de una de ellas. Aquí tendríamos la ilustración de cómo se hace. Este tipo de gráficos simplemente lo tocamos en Excel, en la parte de gráficos y salen automáticamente. Es nada más poner las dos variables, darle un clic y escoger el tipo de gráfico de barras que andamos buscando.
Aquí van a encontrarse otros tipos de gráficos como ejemplos para que vean cómo se va mostrando la información y cuál es la forma correcta de graficar a la hora de decir cuál es la cantidad programada y cuál es la cantidad producida. La colocación de cada uno para poder hacer más llamativos los gráficos a la hora de su presentación y no hacer un gráfico totalmente plano que es muy técnico, pero que en realidad no se mira así como que muy simpático. Vamos ahora a otro ejercicio en el cual tenemos tipos de flores con las cantidades de flores que se venden el Día de la Madre. Automáticamente ya sabemos qué tenemos que hacer y vamos analizando cada uno de los diferentes elementos para construir los gráficos. Para este caso, si lo queremos hacer simple, yo me vengo aquí, permítame para salirme de aquí. Si yo me vengo aquí y agarro estos datos así como están, y me vengo a Excel, simplemente creo una nueva hoja, coloco el dato, coloco la piecita, amplío las piezas, ambas piezas. Ok, vamos a cambiar el tamaño de la letra. No, está bien. Vamos a ampliar un poquito más. Reducimos todos estos elementos para que nos queden en un tamaño trabajable. Ahora sí, teniendo los datos, yo tomo los valores, hago la famosa sumatoria, me vengo aquí, le coloco la sumatoria y salgo la cantidad porcentual que tiene cada uno de ellos. Entonces, nuevamente tomo la cantidad y es este dividido entre este, ¿ok? Más este dividido entre este, más este dividido entre este, y el último más este dividido entre este. Tengo las cantidades porcentuales de cada uno y puedo tener fácilmente el total para asegurarme tener la totalidad de los datos, tener el 100% de los datos. ¿Qué vamos a lograr con todo esto? Vamos a hacer las gráficas correspondientes para poder realizar el ejercicio. En Excel, si tengo estos datos, simplemente tomo estos datos, le adiciono estos otros y le digo que me haga un gráfico directamente de barras y que me dé una posición para cada uno de los diferentes elementos. Puede que me lo haga, vean que aquí está Pareto, por si acaso les interesa hacerlo de un solo tiro, o puedo poner gráficas de barra directamente y escoger la que yo quiera en la separación. Me gusta esta. Y aquí tendríamos el gráfico correspondiente a esos elementos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay ninguna pregunta, ninguna duda? Profesor, Sí, señor. lo del gráfico, ¿cómo fue que lo hiciste? Si es tan amable. Ok, voy a borrarlo de nuevo. Yo tomo los valores que necesito. En este caso, voy a tomar los porcentuales de cada uno, ¿verdad? Es tipo control y tomo los tipos de flores que son para que sean mis dos variables a juntar. Me vengo a insertar, me vengo a gráficos y en gráficos escojo el tipo de gráfico que me guste. Vamos a ponerlo uno que quede bonito, que me quede bien guapo. Podría ser así, podría ser, permita para echarme para atrás. En gráficos, cualquiera de los gráficos podemos tocarlos. Me gusta este, entonces los colocamos y tocamos. Solamente es tocar aquí, Yanka, donde dice datos, las deposiciones del inicio y ver cuál es el tipo de gráfico que yo voy a utilizar. Si toco el tipo de gráfico, yo escojo cuál es el que me gusta y ese es el que toco. Ok, profesor. Sí, hay que tener el porcentaje hecho Sí, y qué es señor. el producto para ver cuál es el porcentaje que se da visualmente ahí en el gráfico. Esos mismos datos De los meto acuerdo. en el otro, en el redondo y va a salir lo mismo, nada más que redondo, ¿verdad? Si lo queremos, ya sabemos que la fórmula es diferente. La fórmula sería Sí. 360 por el valor del dato porcentual dividido entre 100. Pero sí, si yo quiero un diagrama de pastel de estas dos cosas, yo me vengo aquí y me dice cómo lo quiero, ¿verdad? Si lo quiero así, si lo quiero así. Me gustan más estos, así son más coquetos.
o si los queremos así. Usted escoge cuál es el modelo que quiera porque Excel lo facilita. Ok, continuamos con la presentación. Gracias. Y, ok, vamos ahora a lo que va a hacer entonces todo lo que se aprendió dentro de esta primera etapa en relación a los gráficos. Ahora sí vienen gráficas que vamos a analizar profundamente porque son gráficas horizontales. Ok, ¿cuándo funciona una gráfica horizontal? Una gráfica horizontal tiene diferentes elementos que van a ser definidos por el largo que va a tener contra una presentación de datos específicos de números, o sea, numéricamente hablando, entre una comparación de elementos. Lo que se hace con este tipo de gráficas de valores acostados es hacer una comparación, nada más, una comparación propia con las gráficas acostadas. No es para trabajarlas ni sacar más allá, es simplemente para decir, vean, estas son las características, porque se permite comparar fácilmente cuál es el crecimiento de otra o cuánto le falta a otra para alcanzar a la que sigue. Bajo este elemento, entonces nos pide que hagamos estas presentaciones de datos. Si completamos estos elementos, lógicamente vamos a tener que hacer parte del trabajo, que es copiar. Yo me llevo esto para allá para que lo puedan visualizar. Me lo llevo a Excel, voy a colocarlo en una página nueva para que no se me enrede. Voy a colocar los datos, como dice la canción, los pinto de negro para que se vean. Y una vez que los tengo, entonces yo voy a hacer mis gráficas. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una comparativa de números. No voy a procesarlos ni convertirlos en porcentajes. Voy a tomar estos elementos así como están y me voy directamente a gráficos y busco donde de antes están los gráficos acostados. A ver si los encuentro por aquí. Aquí están. ¿Los ven? Salen directo. No necesitan convertirse a porcentajes. ¿Por qué? Porque no estamos calculando una probabilidad, estamos calculando una comparación. Esa es la diferencia entre un tipo de gráfico y el otro. No acuesten gráficos a menos de que sean datos comparables. Si no, no lo pueden usar. ¿Está clara la instrucción? Sí, señor, que los gráficos horizontales solo son para comparar. Nada más. Es correcto. Nada más. No sirven para nada más. Ok. Ok, volvamos a la presentación y continuamos. Aquí también se van a encontrar que hay varios ejemplos para que los puedan colocar en cada uno de los elementos que ustedes quieran. Después vamos a tener el gráfico de línea. El gráfico de línea es uno de los que más se utiliza porque busca establecer los intervalos que se van a efectuar dentro de las divisiones de cada uno de los datos. Al ser de línea, le da el comportamiento en el tiempo de cuál fue el crecimiento, porque no es una barra, es un crecimiento que va en aumento o en declinación. Entonces, a partir de aquí es que podemos verlos con mayor facilidad. ¿Sí, don Gerson? Don Gerson, ¿lo escuchamos? Don Gerson, ¿no me oye o solo se le activó el teléfono? Don Gerson. Bueno, sigamos. Este tipo de gráficas que tenemos aquí van a mostrar el cambio en cuanto a los niveles de altura y en qué momento se efectuaron las variaciones de crecimiento o decrecimiento de las variables. La importancia que tiene es que nos permite ver cómo se desarrolla en el tiempo un elemento, una partícula que va subiendo o bajando a través de un periodo de tiempo predeterminado. Para ello también vamos a tener varios ejercicios para poderlos trabajar. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda para cambiar de tema ya lo que es estadística descriptiva? ¿No? Pues vámonos a estadística descriptiva.
En estadística descriptiva vamos a comenzar a analizar cada uno de los datos básicos dentro de la línea de estadística. El primer elemento que vamos a estudiar va a ser la media aritmética, el promedio de los datos. La fórmula correcta para hacerlo es sumar todos los números por su valor y dividirlo entre el total de datos que representan esos valores. En este caso, la sumatoria de todos los datos va a ser 314 y se divide entre 12 y va a dar 26.2. Aquí tenemos también otros elementos como cuál es la moda. En principio, la moda es el valor que tiene una significancia repetitiva más grande que los otros. Puede tener diferentes elementos en cuanto a su cantidad de modas o picos o sumatoria de datos con mayor o menor elemento. Significa que en una misma recolección de datos podemos encontrar varias modas, no solamente una, sino varias modas, hasta n cantidad de modas, que van a ser picos que van a sobresalir del valor de cada uno de los datos. Si quisiéramos hacer el análisis, tendríamos que colocar los números en orden y comenzar a hacer cada uno de ellos cuántas veces se repite dentro del total de números, y los que más se repitan en cantidad de veces los llamamos que son valores moda. ¿Okay? Aquí tenemos un ejemplo ahora de lo que significa la mediana. La mediana va a ser el centro de los datos, pero cuando hablamos del centro de los datos no es el valor numérico, sino que es la cantidad total de datos dividido entre 2. Si el número que va a ser par, tiene que colocarse un número impar intermedio para obtener la media de los datos. Hay dos fórmulas para hacer esto que las podemos ver después, que no son significantes porque nosotros no trabajamos tanto con la media de los datos, sino con la varianza y con la desviación estándar. Y de vez en cuando para lo que son establecimiento de parámetros, con la media y el rango. El rango va a ser la diferencia que tenemos entre el número mayor y el menor. Una vez que restamos el número mayor al menor, vamos a tener en la secuencia de la gaussiana cuántos elementos entran dentro de ese espacio contenido dentro de la especificación del rango. A partir de aquí tenemos la varianza, y la varianza la habíamos conocido como la distancia que se da elevada para poder tomar variaciones significativas de los datos. Y se dice que la varianza es la estimación más exacta que hay para poder medir si una variación es significativa o no en el tiempo. También vamos a ver la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Aquí tenemos varios ejercicios para que los puedan hacer en cuanto a lo que es la media, la moda, la mediana y otros valores. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Don Gerson, que tiene la mano levantada. Nadie. Muy bien, vamos con el histograma. Primero que nada, ya vimos lo que son los tipos de histograma, las características. Ahora vamos a dedicarnos a las formas, para observar la forma que tiene y cuál va a ser su distribución de frecuencia a partir de la serie de datos que Profe, vamos a trabajar. Sí, señor. una consulta con respecto a uno, ya que es repaso y todo, el del anterior, Sí, señor. se puede hacer ayudarnos a hacer ese ejemplo, alguna de todas esas para, Lo acaban de hacer de tarea. ok, Si quiere, hagamos este. No tenemos ningún problema. Ok. Tiramos. ¿Cuál quiere? Hay tres. ¿Este o cualquiera de esos dos? ¿Cuál quiere? es el del punto, que tiene punto, no, el siguiente, Este. ese, que tiene Ok. punto y coma. Bueno, punto. Ponemos los datos. Comenzamos con copiar. Nos vamos a Excel. Le vamos a abrir una hojita nueva para que quede aquí. Colocamos los datos. Colocamos los datos. Como dice la canción, los pintamos de negro. Ok. Verificamos que esté correcto. 2.1. Está malo. 2.3. 2.8. Están con punto, no están con coma. Hay que corregirlo. 2.9, 3.0, 9.1, 1.7, 1.5, 1.9.
2.3, 1.9, 1.8, 1.9, 2.1 y 2.2. Ok, estamos. Ahora sí. ¿Qué voy a calcular? Vamos al problema porque ya se me olvidó que me estaba pidiendo. Me está pidiendo que saque la media, la moda y la mediana. Muy bien. Me vengo aquí y digo que me saque la media, la moda, la mediana, que me dé la varianza y la desviación estándar. Ok, me paro aquí y digo, aquí más, ¿cómo saco la media? Con el promedio. Vengo a buscar la palabra promedio, le doy doble clic y tomo los datos. Enter, ya tengo el promedio. Continúo ahora con la moda. Me vengo aquí, M, y busco la palabra moda. Moda. Moda 1, leemos que sea más valor frecuente, objetivo una matriz. Entonces, perfecto. Le damos doble clic. Ya no pude. Más M, la moda 1. Y tomamos los datos. Ya está. Vamos con la mediana, más M, y buscamos la mediana. Hay varias medianas. Tenemos acotadas, armónicas, y mediana pura. Aquí está la mediana. Tocamos los datos, le damos Enter y la tenemos. Vamos ahora con la varianza. Más la varianza. Y nos vamos a las varianzas. La varianza hay. Recuerden que hay de la población y hay de la muestra. Nosotros estamos con muestra porque lo tenemos es una muestra. Le damos doble clic, le ponemos los valores y le damos Enter. Ahora con la desviación estándar, ¿qué hacemos? Le colocamos eso que sería más, vamos a ver si aparece como desviación, si no le sacamos la raíz. La desviación estándar de la P. El argumento, sí, es válido, mira, qué bonito. Tomamos los valores y tenemos el valor directo de la misma. O en su efecto le sacamos la raíz cuadrada y nos da también directo. ¿Preguntas, dudas de cómo se sacan? Profe, y eso también, digamos, si uno quiere meter esos datos en el Minitab, ¿verdad? Sí, señor, y le da todo de un solo tiro. Ok. Sí, gracias, Ok, más bien. pura vida. Ok, vamos a continuar entonces con el ejercicio que sigue una vez que tenemos esto. Vamos ahora con las posiciones del histograma y con los diferentes nombres y la historia básica de dónde salió y por qué se tratan las medidas. Vamos a hablar de los tipos de histograma y de la forma y el nombre que tiene cada una de las partes. Como sabemos ya y hicimos uno a pie para demostrar cuáles eran a través de la regla de Strunz, cuáles eran los intervalos y definir la cantidad de intervalos que íbamos a tener, los límites de esos mismos intervalos para asegurarnos con 0.5 o 0.005, dependiendo del número de decimales que tengan los datos, para poder colocar lo que son los intervalos de clase dentro de cada uno. Entonces, a partir de aquí, podemos tener los valores para cada uno de estos elementos y a la vez poder colocar no solo las diferentes nombres y partes, sino comenzar propiamente a analizar cada uno. Hay varios tipos. Dentro de estos tipos tenemos el tipo general, que forma una gaussiana dentro de sí mismo. Tenemos también lo que son los tipos peinetas, que buscan un nivel de frecuencia y un número de unidades que van a estar incluidas unas dentro de otras, tienden una tendencia, es como si fueran una línea dentro de los datos. También tenemos los que son sesgos positivos, que es la gaussiana hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de cuál es la posición que estemos tomando. Tenemos los de precipicio que marcan caídas. Este último verde termina abruptamente, no se va en una escala como debería de ser. Por esa razón se les llama precipicio. Hay precipicio a la izquierda y a la derecha. Hay planicies que tienden a ser como una planicie en la parte superior porque los datos tienen el mismo comportamiento cada uno de ellos. Luego tenemos el de doble plico, que es el multimodal,
que va a tener dos modas dentro de los mismos datos porque las repeticiones son iguales. Adicionalmente, tenemos el pico aislado, que es cuando hay un espacio agujero en el cual no caben datos, a ese le llamamos un pico aislado. Tenemos también el cómo se construye el histograma paso a paso, que es parte de la tarea que ustedes tienen para la próxima semana, ¿verdad? Va paso a paso todo el proceso de construcción y viene con un ejemplo para cada uno para que lo puedan realizar con calma y paciencia. Ok, brincamos toda esta parte que son los ejercicios de práctica para poder hacerlo. Llegamos ahora nuevamente al diagrama de Pareto, motivo parte de la tarea, para que ustedes se den una idea de cómo se confecciona cada uno de ellos y en qué consisten los que son las magnitudes y los porcentajes de acuerdo a los factores que vamos obteniendo. Asimismo, vamos a obtener cuáles son los elementos más vitales o poco vitales también, si lo queremos analizar por aquellos que no interesan tanto. Les recuerdo que el Pareto es una herramienta porcentual de análisis que marca el 80-20 de los datos y que se supone que uno se va a concentrar sobre ese 20% y no sobre el 80% restante. Eso es para poder identificar problemas. Una vez que hicimos el Pareto, volvemos nuevamente a nuestro problema del Ishikawa con cada uno de los elementos y procedemos ahora a ver lo que es la estratificación de máquinas para poder ver cómo funciona. Cuando hacemos una estratificación, lo que estamos haciendo es una segregación de datos. Estamos separando en las diferentes alternativas que puede tener un elemento, un proceso, una materia prima. Una persona puede ser joven o vieja. Una máquina puede ser nueva o vieja o de otros tipos. La mano de obra puede separarse por sexo, hombre o mujer, por departamentos dentro de una compañía, por edades o por turnos. Cada una de las estratificaciones va a ir de acuerdo a esos elementos. Los materiales pueden subdividirse por, recuerden que los materiales se subdividen por clase, subclase, familia y artículo. Entonces, en ese mismo orden de clasificación, podemos clasificarlos por lo que va a ser orígenes, marca, lote o proveedores. Y esto nos ayuda también a ver lo que son otros elementos en cuanto a los métodos, si los métodos van a ser por el proceso de manipulación, por operación o por inspección, que son las diferentes clasificaciones que cada uno de los componentes se va separando. Para ello, vienen diferentes ejercicios para hacer de Pareto para que se puedan entretener con el mismo. Y asimismo, cómo se hace cada uno de los procesos hasta llegar a la gráfica final de cada uno. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? ¿Preguntas o dudas? Sigamos. Muy bien. Vamos ahora a entrar dentro de lo que sería el segundo elemento, a la clasificación de las cantidades y cada uno de los elementos. Terminemos con el Pareto y vámonos, con el diagrama causa y efecto. El causa y efecto tiene una relación importante para determinar cuáles son las causales que provocan o pueden influenciar un artículo en una característica única. Un ejemplo. Aquí viene un ejemplo de cómo convertir en cantante a una persona. ¿Cuáles son los elementos en la separación de cada uno de los 4 principales en cuanto a lo que es método, materia prima, maquinaria? Cada uno de los elementos subdividido para que nos dé la causa de lo que está haciendo. Y en este caso en particular, entonces vamos a hablar del análisis que vamos a hacer cuando intercambiamos ideas sobre la transmisión de un conocimiento en el cual vamos a separar ese conocimiento en 4 ramas independientes. Cada una de ellas se va a subdividir en diferentes elementos y estas mismas ramas se van a subdividir nuevamente en diferentes ramas que vuelven a hacer lo mismo una vez más. Normalmente se trabaja hasta 4 o 5 niveles dependiendo del grado de complejidad que estemos deseando alcanzar. Para esto, veamos un ejemplo de estos elementos cuando
podemos ver el problema, intercambiar ideas y vamos a promocionar una visión general para poder obtener los elementos. Pueden obtenerse de muchas maneras: datos ya concluidos, lluvia de ideas, análisis de datos, encuestas u otros elementos propios. Para ello, vamos a definir también entonces qué es y cómo vamos a promover cada uno de los diferentes elementos. Permítame para ver qué tan largo estoy de hacer cantante a alguien. Ya vamos a llegar. Ok. Una vez que vamos a ver los elementos, tenemos que tomar las herramientas que habíamos visto, que ya les mandé la presentación al principio, de lo que es la mejora continua, en el cual establecíamos los nombres de cada uno de los elementos con los que trabajamos normalmente para poder hacer el desempeño de lo que es la tormenta de ideas como el elemento base, en el cual vamos a compartir con las personas y a hacer que expongan sus soluciones a cada uno de los diferentes problemas. Hay técnicas, hay con papelitos, hay con levantar la mano y hablar, hay diferentes técnicas para eso. Después seguiría el diagrama de afinidad, el diagrama de matricial, el de campo de fuerza, clasificación de criterios y el de verificación. Para nuestro caso, vamos a analizar rápidamente lo que es tormenta de ideas como una recolección de datos para poder obtener una idea común de cómo solucionar un problema. Aquí tendríamos un ejemplo para ver cómo sería esa lluvia de ideas aplicadas a un problema específico central. Pero si lo vamos a ver en forma de información, primero que nada tenemos que comprender cuál es la causa del problema. Ops, está temblando aquí, chicos. Está temblando. Profe, yo sentí bueno, es que no lo sentí, pues, bueno, es una hora rara. Aquí está Escuché como temblando. algo. Sí, estaba temblando. Continuemos. No pasa nada. Vamos a comprender y vamos a entender. Una vez que comprendemos los conceptos, entonces entendemos lo que queremos hacer. Vamos a introducir la información para administrarla y en forma conjunta pensar e imaginar cuáles van a ser las ideas y la percepción que vamos a generar en las personas para poder distinguir, captar, asimilar y aceptar esas condiciones. Esto nos va a ayudar a generar entonces elementos que están destinados a dar recomendaciones que vienen como desentrañar o percantarse de cada una. Cada uno de estos elementos lo que hace es ayudarnos a darnos una idea más clara de cómo es cada uno de los elementos. Para ello, entonces también podemos tomar otros elementos en conjunto y hacer un análisis de trabajo, ya sea a través de elementos propios o con herramientas ya un poquito más sofisticadas, como serían el establecimiento de estándares de producción, lo que nosotros llamamos SAM. Adjunto a esto, podemos tener programas de capacitación y entrenamiento para mejorar los procesos productivos y facilitar la función de la administración en cuanto a estos elementos. Profesor, Entonces, sí, señor. en el Cerro Redondo de San Rafael de Heredia, 3.45. Se sintió aquí, le puedo decir, en Cartago se sintió. En Cartago dice que hubo uno hace 29 minutos, 22 minutos, en cercanías de Quebradilla de Cartago. Está bien largo todavía. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar ahora entonces analizando la espina de pescado. Ya sabemos con los 4 elementos básicos. Vean la singularidad de cada uno de los diferentes elementos y herramientas que podamos utilizar para utilizar una herramienta mayor. La herramienta se caracteriza por poder contestar 6 tipos de preguntas, la famosa 5W y un por qué. Básicamente es por qué es necesario, cuál es el problema, dónde lo aplicaremos, cuándo lo llevaremos a cabo, quién es la persona responsable y cómo debemos llevarlo a cabo. Estas son cómo, quién, cuándo, por qué, cuál y dónde. ¿Está claro cuáles son las reglas de los 5 por qué y un cómo?
¿Tienen alguna duda? Esto es lo que vamos a contestarnos haciendo un Ishikawa. Ahora sí, ¿cómo se va a utilizar? ¿Cuáles son los diagramas? ¿En qué consiste la espina? La característica de la espina para cada uno de los diferentes modelos, tomando cada uno de los diferentes pasos que hay que hacer para poderla estructurar. Les va a quedar a ustedes para que se lo lean. Además, vamos a tener una presentación en nuestro último curso que vamos a iniciar muy pronto, por cierto. Sí, sí, vamos a estar muy pronto, el 7 de julio estamos iniciándolo. Que vamos a estar entonces con cada uno de esos elementos viendo cuál es la administración que vamos a tener de la calidad propiamente. Cuando vemos estos elementos y herramientas, tenemos que entender que esto solo con práctica se puede hacer. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace un cantante, como hicieron a Thalía cantante, a partir de cada uno de los 4 elementos. El primer elemento que le pusieron fue entender cuál era el problema y qué es lo que queríamos de esta conversión de una persona, tomando en cuenta cantante, vestimenta, canción y porte. Tomaron y comenzaron a, primero que nada, definir qué era cada uno de los métodos, tomando en cuenta materiales, mano de obra, método y maquinaria. Estando en estas, entonces comenzamos a hacer el análisis primario. ¿Qué es lo que necesitamos que tenga como porte? Elegancia. ¿Qué vamos a necesitar que aporte también? Movimiento. Que tenga originalidad, simpatía, juventud, cuerpo, cara, música, efectos, que sea una figura nueva, fresca, que las canciones tengan sentido de letra, adecuado a la canción, la vestimenta. No podía vestir como Michael Jackson y cantar después baladas, ¿verdad? Porque no va. Así es como se va haciendo un análisis general de cada uno de estos elementos. Lo que se busca es satisfacer cada uno de ellos y cuando hagamos cada uno de ellos y terminemos totalmente la matriz, en cada uno de los elementos, lo que vamos a hacer es aplicar los 5W y un cómo. Y a partir de ahí, entonces tenemos ya todo el camino realizado para poder comenzar a analizar qué le falta a la persona en cada uno de estos pasos. Conforme vamos analizando qué le hace falta, estamos haciendo al mismo tiempo el efecto que va a causar los cambios que tomemos aquí al otro lado para mejorar estas condiciones propias del elemento. Uy, sí, ya está. ¿Preguntas, dudas antes de que cambiemos de tema? Si no hay preguntas, continuemos. Aquí tenemos ahora, vamos a entrar al diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión lo que me hace es que me toma 2 variables. Y estas 2 variables las va a entremezclar para poder efectuar un único gráfico en el cual se va a mostrar el detalle de cómo está distribuido cada punto a través del tiempo. Y esto me va a permitir si hay aglomeraciones de datos sobre buscar una media o si van a haber desaglomeraciones que van a estar todos dispersos, concentrados, pueden ser arriba, abajo, al lado y diferentes características para poder definir cómo va quedando cada uno de estos en función del tiempo. En Excel se pueden hacer fácilmente. Es únicamente colocar los datos y colocar dispersión y nos hace la gráfica de un solo tiro. Para esto también existe una metodología a pie para poder definir si tiene una correlación positiva o negativa, si va hacia arriba o hacia abajo. Porque los datos, cuando los conocíamos en lo que era pronósticos, definíamos el correr de los datos hacia abajo o hacia arriba o hacia el centro, dependiendo de cuáles eran las
demanda de los productos en los próximos días. De igual manera funciona el diagrama de correlación. Va a experimentar correlaciones positivas y negativas de acuerdo a la exposición de los datos y a lo que los datos van a reflejar en el comportamiento. También pueden reflejar comportamientos de este tipo, que no existe una correlación de los datos y los datos van saliendo al azar. No hay control, no existe un control, no hay forma de definir una posición. Sin embargo, los elementos van a ocurrir aislados en el proceso productivo. ¿Qué podemos obtener de todo esto? Bueno, podemos analizar cuál es el efecto que vamos a tener cuando hablamos de posibles causas en las cuales el control y la variabilidad no están definidos. Uno de los factores para hacer el diagrama es aplicar la fórmula bajo el principio de X y Y, en el cual vamos a colocar para cada uno un elemento X con una correlación de tamaño específico. ¿Qué buscamos aquí? Vamos a obtener los resultados a partir de esta dispersión para poder establecer cómo funciona. Para nuestro caso tenemos dos elementos diferentes. Uno en efecto de tiempo enfriado y otro de temperatura. Hacemos el ejemplo para que se vea más fácil. Tenemos también el caudal de agua y en los días del año para poder ir correlacionando cuál es la dispersión que tienen los datos en cada uno de los efectos. Estas son las 4, en realidad son 5, pero vamos a poner solo 4 en cuanto a cuál va a ser el análisis que se puede hacer con un diagrama de dispersión. La dispersión puede ser positiva cuando todos van marcando un crecimiento, negativa cuando va hacia la parte de abajo, muy estable cuando está centrada o va con una tendencia central, y sí con relación cuando es un relajo por todo el resto de la distribución. También lo podemos tener concentrado, todos los puntos concentrados en un solo punto. Eso significa que la media es la que está gobernando y no la correlación de los datos. Puede tener entonces cualquiera de los 4 cuadrantes encontrarse en esa posición. Okay, vamos ahora con los gráficos de control, que son parte del establecimiento de los límites superiores e inferiores. Para poder analizar los gráficos, tenemos que pensar que existen dos fórmulas para poder establecer límites dentro de los cuales vamos a estudiar el comportamiento de los datos. Uno es a partir de la media absoluta y otra a partir del rango absoluto. Entonces, para poder definir estos valores, tenemos que definir primero cuáles van a ser los tipos de gráficos que se van a ver involucrados y qué significa cada uno de las diferentes barras. La barra central va a ser el promedio del promedio de los datos, mientras que los límites de superiores, tanto superior como inferior, van a ser el producto de, en este caso, la media absoluta más menos la correlación que se da entre el rango absoluto multiplicado por los valores de la desviación estándar para los valores de A2. En este caso, una variación lineal del comportamiento de los datos. Entonces, bajo este principio, tenemos otros elementos que vamos a verlos, cada uno de ellos, para poder definir cuándo está dentro o fuera de control una especificación. Si en un producto existen 20 especificaciones para medir diferentes puntos, van a existir 20 gráficas distintas. Significa que puede haber una por solo peso y otro por el alto del producto. Si es un vaso, por el ancho de la boquilla, por el fondo de la boquilla, por el grosor o los espesores que tengan a lo largo de toda la línea, por la capacidad de volumen o volumétrica que pueda almacenar dentro del mismo. Todos esos implican un gráfico diferente. Entonces, no piense que cuando hacemos un gráfico de control, hacemos uno solo que va a abarcar todas las variables posibles. Hay uno para cada variable en forma independiente. Entonces, a partir de aquí se definen varias reglas que nos van a permitir a nosotros establecer una correlación entre el Ishikawa, la correlación de la gaussiana y la correlación con los cálculos nuevos que vamos a hacer a partir de los elementos X y R. Aquí tenemos la formulación cuando tenemos trabajos a partir de la media y estamos hablando de la media simple, así que no estamos hablando de la media poblacional.
y la otra a partir de los rangos, que van a ayudarme a hacer y analizar la dispersión de los datos en una compresión específica a partir de la varianza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar entonces las siguientes fórmulas para poder recopilar los datos y hacer un ejercicio completo tomando en cuenta cuál es la clasificación según los tipos de defectos. Para ello les vamos a recordar que los defectos se pueden clasificar de acuerdo a 3 posiciones. Un defecto puede ser mayor, menor o crítico. Y les recuerdo que cuando hay un crítico, aunque solo haya uno en 10,000 unidades, todo el lote de 10,000 unidades se echa para atrás, se rechaza, con solo uno que salga. ¿Qué es un defecto crítico? Algo que pone en riesgo las condiciones o la salud de quien va a utilizar el producto. Permítame un momentito. Hola. Ya. Muy bien. Regresamos y vamos a ver lo que son ahora entonces los otros criterios en cuanto a los tipos de defectos. Un menor es un defecto que no afecta el producto y simplemente es algo estético dentro del mismo. Pero un mayor implica el cambio de la pieza o solicitud de cambio de pieza para no tomar o llevar la pieza que estábamos adquiriendo. Básicamente, a partir de aquí, entonces tenemos los elementos de criticidad con los cuales se van a hacer cada uno de los elementos. Para hacer estos elementos, entonces vamos a comenzar a formular cómo se construye un gráfico X y R. Para ello, entonces lo primero que calculamos es la media de los datos y el rango de los datos. Mejor nos vamos a hacer un ejemplo para poder aplicar las fórmulas y así de esta manera poder quedar más claros. Todos ya aprendieron a hacer los gráficos de X y R, así que voy a hacer solo un ejercicio básico para poder cubrir todos los elementos. ¿Les parece que hagamos así? Vamos a ver si aquí tengo un ejemplo. Yo tengo uno por aquí. Aquí está. Ay, pues, un punto. Vamos a buscar y lo hacemos completo. No importa. Quedemos aquí, salgámonos de aquí y vámonos a Excel. Muy bien. Vamos a buscar un ejercicio de X y R. Permítanme un segundo. Cierro aquí también y me vengo para acá. Muy bien, nos vamos con la F con la búsqueda en el 21. ¿En el 22? No, en el 22 no. En el 19. Vamos al año 19 y busquemos X y R. Ya encontramos uno. Ok. No, este es de proporciones. Esta es la otra fórmula que sigue después. Este sí es de X y R. Ok, vamos a volverlo a plantear para que quede todo bonito. Entonces quitemos estos números de aquí para que quede más fácil empezar. Quitemos el gráfico también y así empezamos de cero. Vamos a decir que tenemos una muestra de un lote principal. Al tomar esta muestra nos vamos a encontrar con diferentes elementos. Cada uno de ellos tiene valores para una secuencia lógica en el tiempo. Estas variables que están aquí son función de tiempo y vamos a enmarcarla en color amarillo. ¿Ok? Estas otras que tenemos aquí es el plan muestral. Primera muestra, segunda muestra, tercera muestra, quinta muestra, tomadas para el número 1 de una hora específica. Del número 2, en la segunda muestra, recuerde que tomamos muestras al inicio, medio y final. Cada uno de los elementos va a marcar cada uno de estos elementos también a la vez. ¿Qué implica? Que una vez que tengamos los datos ya referidos para cada uno de las 5 muestras o de las 5 horas de trabajo, voy a ponerle aquí horas para que no se pierdan.
horas y tenemos la cantidad muestreal, entonces comenzamos a analizar los datos. Paso número 1, tenemos que calcular el total de los datos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular de una vez el promedio de los datos. ¿Puedo hacer el total? Bueno, hagamos el total y le pedimos que lo sume y que sume estos valores. Una vez que los ha sumado para todos, ya tenemos el total de cada uno. Ahora, a partir de este total, vamos a referirnos a calcular el promedio de los datos. Entonces, tomo aquí, le digo más y busco la palabra promedio y me vengo a promedio. ¿Dónde está el promedio? Aquí está el promedio. Tomo los datos y los marco y le damos Enter. Tenemos el promedio de los datos, calculamos el promedio de los datos y nos vamos ahora a calcular el rango. Recuerden que el rango es restar el número mayor al menor y el gráfico que vamos a hacer va a intercalar la varianza como el elemento de control. Entonces venimos al primero y decimos, ¿cómo es la fórmula? Decimos más y ponemos el máximo número que hay, que es este de aquí. Apenas lo tengamos, cerramos el paréntesis y le decimos menos y mandamos a buscar el mínimo. Y nos vamos al mínimo, al mínimo de los mismos datos. Cierro el proceso, paréntesis, y le doy Enter. Y tengo ya de una vez el rango absoluto de cada uno de estos, únicamente sumándolos y sacando un promedio de los dos. Para hacerlo vamos a poner aquí, entonces, valores absolutos. Recuerden, un valor absoluto es cuando yo hago la sumatoria de los datos y calculo un promedio de los datos. Estoy calculando un promedio de promedios. Entonces, este sería el promedio de promedios. Tanto para X como para el valor de R. En este caso nos venimos aquí y quitamos este y ponemos el rango. Él representa con 2 rayitas en la parte superior. Una vez que tengo eso, entonces voy a tomar estos valores y me los traigo para acá y aplico la fórmula que no está aquí, que la voy a ir a traer ya para pegarla aquí, porque esto se los voy a mandar a ustedes, que va a tener entonces esta característica. Hacemos esto grande, lo ponemos, no, aquí y nos vamos para acá y aquí. Para que tengan la fórmula y ya vamos a poner los valores. ¿Ok? Una vez que tenemos estos elementos, procedemos a aplicar la fórmula para cada uno de los elementos y obtenemos los valores y automáticamente podemos graficar. Este es el del rango, con solo verlo lo quitamos. Vamos a graficar los valores más los valores que tenemos acumulados. Entonces yo voy a tomar estos amigos de aquí más el valor del promedio y voy a montar una gráfica que me corresponda para todos los elementos y me diga el comportamiento que tengo yo de los datos y me doy cuenta que están dentro de los límites de control y que no tenemos ningún problema. Si quiero calcular el rango, corremos. Nuevamente tomo los valores completos, me vengo en la forma adicional, marco los datos del rango y le pido nuevamente que me haga un gráfico de control y me dice que está dentro de la varianza los elementos. Recuerden, la varianza marca la mínima variación que se dé en un elemento. Cuando la varianza nos dice que la gráfica está en control, no hay ninguna variación que se nos haya escapado. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Vamos a meterla aquí. ¿Ok?
y nos vamos a colocarla ahí. Ya tienen la práctica conforme vamos avanzando. Muy bien, continuemos donde estábamos y vamos a la presentación. Una vez que hemos hecho estas variaciones, entonces podemos ir planificando cómo establecer los límites de control cuando nos los dan adicionalmente como un elemento comparativo. Esto implica que esta decisión de si el parámetro va a estar más apretado o más flojo va a depender de la gerencia. Entre más apretado esté un proceso, es más caro tanto el control de calidad como los elementos. Permítame un segundito, ya regreso. Deben, ¿qué? 2 minutos, ya regreso. Aunque no lo crean, estoy batallando contra un zancudo. Ok. Continuamos. Estamos con las fórmulas para calcular los valores de X y R. Okay. Vamos ahora entonces a hacer el análisis con un ejemplo que ya estaba prehecho para poder ver cómo funciona. Igual que como lo hicimos en la demostración, tenemos los valores en los cuales tenemos las muestras y el horario de las muestras, el total de muestras, sacamos el promedio y sacamos el rango de cada uno. Una vez que los tenemos, sacamos el rango absoluto, el rango de los rangos y la media de las medias y obtenemos los valores. Vamos a aplicar los valores de cada uno a partir de las fórmulas que ya les envié y tendríamos entonces el comportamiento de los datos dentro de la gráfica. El objetivo de este elemento es poder tener un control bajo la variabilidad de los datos. Entonces,
Aunque tengamos variaciones entre los promedios, se puede observar cuando los datos se salen de la gráfica o se aproximan a las líneas. Si las gráficas están o la raya interna está totalmente contemplado dentro de los dos parámetros, decimos que estamos bajo control en el proceso productivo. Cuando por algún motivo las rayas se sobresalen de los bordes, tanto del límite superior como inferior, vamos a decir que está fuera de control. Entonces, vamos a tener que ajustar las medidas a los diferentes elementos para ver cómo mejoramos en el proceso productivo y poder acortar esas variaciones y que quede todo dentro de los límites de control para poder después realizar un proceso de dispersión. Básicamente, una vez que hemos realizado todo esto, procedemos a calcular cada uno. Aquí tenemos las formulitas para cada uno. Me falta que les veamos la tabla, pero está más adelante para mandárselas y que puedan visualizar la importancia que tiene y el desarrollo tan importante que este tipo de ejercicio representa. Es el sistema de evaluación cuando el tipo de gráfico por variable se hace indispensable. Existe otro adicional que se realiza y se le llama el gráfico de defectos, o más conocido como gráfico P, que es la probabilidad de error y cómo está contenida dentro de cada uno de los valores. Para estos tipos de gráficos, vamos a ver si los tenemos. No, no lo tenemos aquí. Vamos a ver si lo tenemos más adelante. Un momentito. Vienen las tablas, pasa, no pasa. Sí, sí lo tenemos más adelante. Ok, vamos a ponerlo aquí. 6, 6. 6, 6. Vamos por aquí. Ok, para poder ver cómo serían otros modelos, sería compararlo contra límites pasa, no pasa. Un límite pasa o no pasa, hay diferentes herramientas para hacerlos. Hay unas piezas metálicas de un tamaño específico y vienen clasificados también de diferentes tamaños. ¿Algunos de ustedes conocen la clasificadora de café? ¿Cómo funciona? ¿O la clasificadora de naranjas o limones? Que lo que tiene son agujeros de un tamaño y comienzan a pasar primero por los más pequeñitos. Si no caen en los más pequeñitos, sigue avanzando y conforme el agujero es del tamaño correspondiente a la pieza, se va a ir en ese agujero y después llega hasta los más grandes al final. Esa forma de clasificar las unidades es una forma automática de hacer una clasificación de especificaciones. Vamos a tener los valores y mantenerlos bajo control, pero vamos a ir batiéndolos o arrimándolos a los agujeros y conforme vaya el tamaño se van a ir dentro de los agujeros. Si no cabe, la máquina los va a pasar a otros y a otros hasta que encuentren la relación de tamaño y ahí se van a ir. Ese es el principio del pasa, no pasa. Básicamente se utiliza una formulita que dice que m es igual al valor de delta entre la raíz cuadrada del número de datos. Y se trabaja también por intervalos para poderlo trabajar. Pero en este tipo de especificaciones de pasa, no pasa, se utiliza únicamente en productos bajo ciertas características en cuanto a la notación de las especificaciones que se tienen. Entonces, lo que buscamos es nada más verificar que los datos se encuentren dentro de las áreas de control para poderlo establecer. Adicionalmente a esto, entonces tenemos otros elementos que van a ser importantes para poder procesar y decir que un elemento está bajo control. En este comportamiento vamos a analizar la tabla de comportamiento porcentual de ocurrencia de los datos. Estas se las voy a pasar porque aquí en esta de aquí chiquitica se encuentra lo que sería la parte de las fórmulas y se los paso de una vez al WhatsApp. Y tendríamos la contraparte de lo que son los valores de las medias aplicadas que nosotros en este momento solo vamos a ver A2. Los demás valores que son A y el valor de A3 y los valores de la desviación típica, la desviación estándar, los vamos a ver en el curso superior si es que alguno matricula el curso superior. Y la aplicación de rangos siempre se trabaja en los márgenes 3 y 4
porque trabajamos con una regla que se llama la regla de distribución normal y no trabajamos TD Students porque solo se trabaja cuando hay piezas muy pequeñitas. Entonces, básicamente la tabla le vamos a dar uso en la tabla número 2, en la 3 y en la 4 para establecer las fórmulas que estamos trabajando en estos primeros elementos. Entonces les copio la tabla también y que la tengan a su disposición porque estos son cosas que vamos a ocupar mucho más adelante. Bien, volvemos a la presentación y tenemos lo siguiente. Una vez que tenemos los valores, entonces vamos a analizar por condiciones lo que son valores o gráficos por atributos. Estos tienen una característica que pueden hacer proceso de 2 o más características al mismo tiempo. Este tipo de gráfico constituye un análisis general para poder evaluar lo que son elementos por pérdidas de materiales, ya sea en segundas o en otros materiales adicionales. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es medir variaciones tomando en cuenta los atributos que tenga en función de la probabilidad de ocurrencia de que se dé un error, haciendo que cada vez que inspeccionamos un lote tenemos que decir cuántos defectuosos obtuvimos en cada uno de ellos. Aquí tenemos un ejemplo de las características simétricas que son las que utilizamos para aplicar el pasa no pasa. Ok, empezamos. Tenemos varios tipos. Nosotros vamos a ver la fracción P y yo les voy a dejar que ustedes busquen la de gráfico de número de defectos en C, que es una formulita de conteo, y el número de defectos por unidad que pueden encontrarse, que es otra formulita que ustedes la van a investigar posteriormente. Cuando vamos a tener estos tipos de gráficos, entonces tenemos que analizar cuál es el comportamiento de los datos y ver cuáles son las proporciones de defectuosos que vamos a tener. Fracción defectuosa se conoce como P minúscula, mientras que la P mayúscula va a ser el elemento de la probabilidad de ocurrencia dentro de una fórmula. El tamaño n es el tamaño n de los datos y las cantidades de repeticiones de las auditorías se toman en cuenta dentro de la fórmula. Entonces las fórmulas se van a utilizar de la siguiente manera. P va a ser igual a la sumatoria del número de defectos dividido entre el número de muestras. Esto para poder tener el porcentaje promedio de defectuosos para cada uno. Y esto se hace por medio de estas formulitas que tenemos aquí. Se dice que el límite va a estar definido por P más menos 3 multiplicado por la raíz cuadrada de P multiplicado por 1 menos P entre N. Y esta raíz está mal puesta aquí. Esta barrita de aquí, permítame para corregirla, viene aquí arriba. Y esto va para allá. Esto también. Y esto que está aquí debería estar allá arriba, pero no lo puedo subir. Se supone que este bracito va hasta aquí arriba y cubre todo esto. Ok. Vamos a guardarlo. Ok, continuamos y está grabado. Para ello voy a tomar estas que están aquí y voy a colocarles la fórmula. Le tomamos una foto a la pantalla y les mando la foto al WhatsApp. ¿Okay? Aquí el ejercicio se va a desarrollar de la siguiente manera. Una vez que hemos hecho esto, entonces podemos analizar un ejercicio, un ejemplo real de aplicación para que vean cómo funciona. Paso número 1 nos dice que una empresa que fabrica almanaques tiene grandes problemas de calidad, pues en los últimos meses le ha sido rechazado grandes volúmenes de producción, pues contienen más defectos del total especificado, que es de un 3%. Para investigar se toman 20 muestras de 50 piezas y se inspeccionan originando el siguiente registro. Estamos hablando de que una empresa le están regresando el proceso de defectuosos porque ellos dicen que tienen un 3% de defectos por cada 100 unidades.
pero que cuando salen más de 3 defectos, el cliente les devuelve la mercadería. Para ello, el muestreo que están empleando es toman 20 muestras por 50 piezas. Entonces, 20 por 50 me va a dar a mí el total de unidades que han inspeccionado para poder garantizar la solución del problema. Aquí tenemos entonces los diferentes muestreos. Han sido 20 muestreos. Cada uno de los muestreos ha sido de 50 piezas y por trazabilidad tenemos que tener la hora. Después vamos a tener el número de piezas defectuosas que se encontraron en estas 50 piezas en la muestra número 1. Después, las 8 piezas defectuosas que encontraron en 50 piezas en la inspección número 2. Y esto da como resultado que yo obtenga para mi efecto 3 dividido entre 50 por 100 me va a dar 0.6. 8 dividido entre 50 por 100 me da 1.16. Y así sucesivamente vamos tomando cada uno de los valores en cuanto al número de defectos y a la probabilidad de ocurrencia que tiene el evento dentro de un muestreo. Una vez que he realizado ese proceso, procedo a colocar y a multiplicar cada uno de los elementos. Primero, NP, que me va a dar 75 elementos. Luego, la probabilidad, que es de 1.5. Aquí no me dio para pegarle una sumatoria, pero lo que estamos leyendo son las sumatorias de los datos en cada uno de los elementos. Una vez que tenemos los valores, entonces decimos que la formulación va a ser igual a que el valor de P, que es el valor que va a colocarse dentro de la fórmula que está un poquito más abajo, va a ser igual a la multiplicación de n por la probabilidad dividido entre n por n, que es el número de datos totales por la cantidad de muestras que se seccionaron, o sea, que se tomaron. Esto me va a dar 75 entre 50 por 20, me da 0.075. Otro de los valores que vamos a hacer va a ser tomar la condición del valor límite que tienen, que es del 3% que aseguró la compañía que tenía, como un valor comparativo para saber si entre los dos se encuentra la realidad del asunto. Me falta la otra fórmula de 75 que la tengo aquí, que sería 0.75 más, abro comillas, 3 por el valor de la raíz cuadrada de todo esto dividido entre 50, da 0.19 y el otro da 0. Si monto las dos gráficas, tanto la del cliente como la gráfica que yo calculo, lo que voy a tener es lo siguiente. Yo voy a tener variaciones en las cuales los productos se están saliendo de la tolerancia, razón por la cual es cierto que nos están devolviendo los productos con contada razón. Si hacemos el cálculo general después para la siguiente variable, nos vamos a dar cuenta de que sí, definitivamente estamos metiendo la pata muy seguido. ¿Okay? Después vamos a tener una reflexión para ir terminando que la hemos llamado piénselo y analícelo. Para nuestra próxima lección vamos a tener, si Dios quiere, la práctica completa de las gráficas tanto de X y R y P para poder continuar luego con los otros procesos que entraríamos ya a la parte de probabilidad y distribuciones en planta. Perdón, distribuciones estadísticas. En este caso, la distribución normal, el teorema del límite central y la binomial, que es parte del procedimiento que necesitamos para ir acercándonos cada vez más a los procesos. Entonces, para la próxima lección vamos a tener unas prácticas dirigidas sobre toda esta materia nueva que hemos visto, más la acumulada que ya se evaluó, para que ustedes puedan realizar una tarea adicional otra vez por otros 10 puntos. No me queda más que decirles entonces que hay que sentarse a practicar para que lo vayan haciendo. Hay muchísimos ejercicios en YouTube para que saquen rato y que vayan analizando las diferentes herramientas que hemos visto y cómo se aplican para poder visualizar modelos de control de calidad eficientes en el tiempo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, profesor, gracias. Ok, permítame un segundito para moverme. Voy a pasarles esta. Ya se la pasé. Sí, no hay nada que pasar. Ya está lista. Ok, cierro esta y cierro esta. Vamos a irnos ahora a ver qué nos queda
dentro de la lección general para ir avanzando de una sola vez. Ya pasamos estas, ya estaban y estas no son. Ustedes son estos. Estamos en la quinta, ya pasamos la quinta, informe de proceso de inspección, ya lo pasemos y este también. Vamos a ver qué nos queda. Proceso de inspección y control estadístico. Creo que esta ya la vimos, ¿verdad? Permítame para ver. Sí, ya la vimos. La que vimos de porcentajes y de todas las conversiones. Medidas de dispersión ya la vimos. Esta ya está. Vamos a ver el proceso de inspección. Sí, ya la vimos también, que fue el cómo hacíamos los muestreos y que hacíamos la clasificación del uso del militar estándar. Esta ya la hicimos. Herramientas ya las vimos. Esa ya la vimos. Nos vamos a la siguiente lección, a las 7. Confección de informes la acabamos de terminar. Ok, viene por datos agrupados, nos falta muestreo, permítame para ir anotando, para podernos concentrar en la próxima lección. Para la próxima lección tendremos entonces lo que va a ser una práctica de X, R y P. Vamos a analizar los procesos de muestreo en la lección 8. Procesos de muestreo. Perfecto. Muy bien. Solo con esta parte del proceso de muestreo, para darle una revisadita, revisaríamos todos los principios de lo que son básicamente, así rápidamente, qué es el muestreo de aceptación, los diferentes tipos, cuando aceptamos un producto en el proceso de inspección, la clasificación de los defectos, la clasificación de proveedores y del uso de la militar estándar. Completamente la tabla, eso es lo que tendríamos para la siguiente semana. Después nos quedaría nada más toda la parte de distribuciones, que en esa sí vamos a gastar las últimas lecciones para afinarles bien el lápiz en cuanto a lo que son los diferentes elementos. No me queda más que decirles muchas gracias. Todo estaba muy rico. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda que tengan? Con mucho gusto. No, profesor, muchísimas gracias. Entonces, muchísimas gracias. Que la pasen muy bien el fin de semana. Nos veríamos en la próxima lección. Que Dios me los acompañe. Cuídense mucho. Gracias, profesor.